Compañeros, profesor, hoy les vamos a hablar de los tipos de válvulas. Nosotros somos el grupo 21, conformado por Paulina Alarcón, Kevin Aldea, Leandro Carreño, que es quien les habla, Jocelyn Díaz, Ignacio Donoso y Tomás Quevedo. ¿Qué es una válvula? Una válvula es un dispositivo mecánico que tiene la función de controlar, retener o dar paso a un fluido. La historia de la válvula. Desde la antigüedad, el hombre ha sabido regular el agua, ya sea con piedras o troncos. Los egipcios, griegos y otras culturas dirigían el agua del río, ya sea para riego o consumo, aunque fueron los romanos los desarrolladores de sistemas de canalización de agua, usando unas válvulas compuestas de un cuerpo, un vástago agujereado y un botón, más una gran leva para poder girar el vástago, que sería algo así como eso. Fue durante el Renacimiento cuando la construcción de canales, proyectos de riegos y otros sistemas hidráulicos, donde incluyeron válvulas más sofisticadas, Leonardo da Vinci nos deja una muestra de tipos de válvulas. Pero luego, en 1705, Thomas Newcomen inventó la primera máquina a vapor, donde utilizó válvulas que fueron capaces de soportar grandes presiones y temperaturas de vapor, pero pasaron muchos años para la producción de válvulas a gran escala. La clasificación de las válvulas. Existen tres grandes tipos de clasificación. La primera es según la función que realizan las válvulas, que podría ser válvula de control, válvula de regulación y válvula de protección. La segunda es según tipo de accionamiento, que sería manual, motorizada, hidráulica, neumática o electrónica. Y la tercera, que es en la que nos centraremos nosotros, que es según la operatividad del obturador, que puede ser lineal y multigiro, cuarto de giro y retención. Las válvulas lineales y multigiro. Yo me centraré en la válvula de tipo aguja, que aquí vamos a ver el video donde vamos a hablar de sus partes. La válvula de aguja tiene 8 partes principales, las cuales son: las válvulas de aguja juegan un papel importante en la regulación de la cantidad de una sustancia liberada por el flujo, la presión y la dirección. Estas válvulas también tienen la capacidad de cortar el flujo por completo. Se parecen a las válvulas de globo en la función y en el diseño, excepto que las de aguja tienen una punta en vez de un disco en el extremo del vástago. Una válvula de aguja tiene un orificio relativamente pequeño con un asiento cónico de largo, y un émbolo en forma de aguja en el extremo de un tornillo, que se ajusta exactamente al asiento. A medida que el tornillo se gira y el émbolo es retraído, el flujo entre el asiento y el émbolo es posible. Sin embargo, hasta que el émbolo se retrae por completo, el flujo se impide de manera significativa. Dado que lleva muchas vueltas la rosca para retraer el émbolo, la regulación de la velocidad se la puede hacer con gran precisión. La válvula de aguja tiene 8 partes principales, las cuales son: el cuerpo, vástago, punta del vástago, empaque del vástago, tuerca del empaque, contratuerca, manija, tuerca para montaje en panel. Las roscas del vástago son muy finas y están muy juntas unas de otras. Cada rotación da como resultado un pequeño desplazamiento del vástago. La relación entre el número de vueltas versus el flujo es muy preciso. Cada rosca está más separada que en el caso anterior. Menos rosca significa menos vueltas de la manija para ir de flujo completo a ninguno.
Se tiene flujo más rápido pero menos control sobre este. Las roscas del vástago están expuestas al fluido del sistema, las roscas están en contacto con el medio por debajo del empaque del vástago, por lo tanto, el fluido puede quitar el lubricante aplicado a las roscas del vástago. Este lubricante puede contaminar el fluido del sistema. Sin embargo, si el sistema no tiene un fluido limpio, entonces este tipo de rosca sería adecuado. Son roscas que están aisladas del fluido del sistema. Están situadas por encima de la empaquetadura del vástago. Esto evita que el líquido del sistema potencialmente corrosivo ataque a las roscas del vástago, y haga que las roscas sean difíciles de operar. Punta en V-Roma. Estos vástagos con punta en V-Roma proporcionan el máximo caudal con solo unas pocas vueltas de la manija. Punta en V. Los vástagos con punta en V se utilizan en válvulas con orificio de diámetro reducido de cierre hermético. Punta reguladoras. Los vástagos reguladores están equipados con una punta gradualmente cónica que permite controlar el caudal de la válvula. Vástago con punta de PCTFE requiere un menor par de accionamiento para el cierre que uno con punta de metal. Ello proporciona el máximo caudal con solo unas pocas vueltas de la manija. Las puntas obturadoras de este vástago pueden reemplazarse y admiten 121 grados centígrados de temperatura máxima. Vástagos con punta no giratoria. Habitualmente, los vástagos con punta no giratoria se utilizan en aquellas aplicaciones que requieren una válvula de larga vida útil debido a la gran cantidad de accionamientos a la que está sometida. Su finalidad es la de evitar el desgaste del asiento y la punta del vástago por fricción. A medida que se cierra la válvula, la punta del vástago entra en contacto con el asiento de la válvula sin girar. Vástagos con punta no giratoria de PCTFE funciona de la misma forma que uno con punta no giratoria de metal, pero requiere un par de accionamiento más reducido en el cierre. Aplicaciones típicas. Válvulas para cilindros, tableros de instrumentación, válvulas para manómetros, sistemas de toma de muestras, laboratorios de investigación, aplicaciones con oxígeno, aplicaciones con fluidos corrosivos o con alta presión. La punta no giratoria del vástago previene el desgaste por fricción. Sus aplicaciones más típicas son servicio de vapor en plantas de energía, condensadores calientes. Las válvulas de aguja de la serie 2800 tienen como aplicaciones típicas, aplicaciones con alta temperatura de hasta 370 grados centígrados, pueden manejar fluidos corrosivos, condensadores reactivos y calientes. Importante en la regulación de un fluido, tanto por su flujo, presión y dirección. Estas válvulas tienen la capacidad de cortar el flujo por completo. Una válvula de aguja tiene un orificio pequeño con un asiento cónico largo y un émbolo en forma de aguja en el extremo de un tornillo que se ajusta perfecto al asiento. A medida que el tornillo se gira y el émbolo se retraído, el flujo entre el asiento y el émbolo es posible. Sin embargo, hasta que el émbolo se retrae por completo, el flujo se impide de manera significativa. Dado que la rosca lleva muchas vueltas, el flujo se puede regular con precisión. Dentro de las válvulas lineales y de multigiro también tenemos la válvula anular. El funcionamiento de esta válvula es un sistema similar al de un pistón en un motor. Acá tenemos el flujo del agua. Esta válvula se llena. Este va a ser nuestro pistón y se va a mover hacia atrás, permitiéndole dar el paso al agua, y se va a mover hacia adelante, cortando el paso del agua, dejando esta cámara con líquido y esta cámara sin líquido. Este sistema se puede utilizar para cuando requerimos líquido con precisión, ya que al mover un poco este pistón hacia atrás, vamos a dejar la cavidad que nosotros requiramos para dar paso al fluido.
Dentro de las válvulas lineales multigiro encontramos la válvula de cono fijo. Esta es una válvula de libre descarga, también conocida como válvula de chorro hueco. Una de sus aplicaciones puede ser en grandes construcciones donde se requiera un alto flujo del líquido. Acá tenemos una válvula de cono fijo. Sus partes: unidad de accionamiento, que es donde accionamos la válvula. Tenemos el cilindro móvil acá, que es el cilindro que va a empujar o va a retroceder para que el agua fluya. Y acá tenemos el cono fijo, que es el cono que permite que el agua se disperse por arriba o por abajo, no así de frente. El agua siempre se va a dispersar, ya que son altas cantidades y en alto fluido. Dentro de la válvula lineal y multigiro también tenemos la válvula pinch, también conocida así como pellizco por su nombre en español. Esta válvula consiste en un stem, que es un tallo o resorte que comprime, que es accionado por una llave. Este va a subir o bajar de acuerdo a lo que nosotros requiramos. Esta válvula también consiste en un dispositivo de pellizco, que es el que se va a accionar por el resorte que está comprimiendo. Este dispositivo de pellizco va a presionar el elastómero, que es este que está acá, que es un plástico, como así lo dice su nombre, que va a cerrar o cortar el paso del agua. Esta válvula también tiene un cuerpo de válvula, que es el de acá. Esta válvula es utilizada también con líquidos corrosivos, pero no con mucha eficacia, ya que el elastómero no es muy resistente a la corrosión y se va deteriorando con el tiempo.
Ahora les voy a hablar sobre la válvula de compuerta. Es una válvula que se abre mediante el levantamiento de una compuerta o cuchillo, permitiendo así el paso del fluido. Lo que distingue a las válvulas de este tipo es el sello, el cual se hace mediante el asiento del disco en dos áreas distribuidas en los contornos de ambas caras del disco. Estas no son empleadas para regulación y son utilizadas ampliamente en el manejo de fluidos, para control de flujo, ya que están diseñadas para estar completamente abiertas o cerradas. Las ventajas es que tienen alta capacidad, tienen un cierre hermético, tienen un funcionamiento sencillo, poca resistencia a la circulación. La desventaja es que tienen un control deficiente en la circulación, se requiere mucha fuerza para accionarlas y debe estar abierta completamente o cerrada completamente. Yo les voy a hablar sobre la válvula de globo. Una de las válvulas más comúnmente utilizadas, y su nombre se debe a la forma globular del cuerpo de la válvula. El funcionamiento consiste en el movimiento de tres de sus partes, que es el vástago, la manilla de cierre y el disco. El disco es la parte principal de esta válvula debido a que esta controla el flujo del fluido. La válvula es cerrada mediante el movimiento de la válvula de la manecilla de cierre, provocando así que el vástago descienda o ascienda dependiendo del mecanismo y el disco se deposite en el asiento, impidiendo así el paso del fluido por la válvula. Dado que el fluido se desplaza de igual manera en todos los lados, al momento de abrir la válvula no se genera una presión desigual, generando así que no se desgaste tanto el disco. Esta válvula está diseñada principalmente para ser utilizada completamente abierta o completamente cerrada. Las ventajas de usar este tipo de válvula es que se genera un poco de desgaste en el disco o en el asiento, es de carrera corta, eso quiere decir que con pocas vueltas puede ser completamente abierta o cerrada y así se genera un menor desgaste en el vástago, y la desventaja es que se genera una gran pérdida de presión en el fluido. La válvula de diafragma es de vuelta múltiple y efectúa el cierre mediante un diafragma y un compresor. Cuando el vástago baja, hace que descienda el diafragma, lo que produce un sellamiento en la válvula impidiendo la circulación. La válvula de diafragma, sus principales aplicaciones son en corrosivos, lodos, productos viscosos, alimentos o productos farmacéuticos. Las principales ventajas de la válvula de diafragma son que tiene un bajo costo, no posee empaquetaduras, no tiene fugas en el vástago e es inmune a la obstrucción. Acá vemos cómo la válvula subió
y produjo el flujo del fluido, y acá vemos cuando el vástago desciende, produce el sellamiento mediante la baja del diafragma. A continuación vamos a hablar sobre las válvulas de cuarto de giro. La válvula macho. Estas válvulas poseen un cilindro obturador, que es un macho cilíndrico que tiene una abertura en el centro, como se puede ver aquí. Ese es el macho cilíndrico con la abertura en el centro. La apertura del obturador se efectúa girando sobre su propio eje, mediante una palanca, hasta hacer coincidir la ventana del mismo con los del cuerpo de la válvula. Su accionamiento suele ser muy rápido, basta un cuarto de vuelta de la palanca para pasar de cerrado a abierto. Su pérdida de carga en posición abierta es muy pequeña y suelen aplicarse en instalaciones poco vigiladas. La desventaja de utilizar este tipo de válvulas es que se genera un gran desgaste en el asiento y requiere alta torsión. La válvula de bola, o también conocida como válvula esfera, es un mecanismo de llave de paso que permite el paso de un fluido mediante un canal. Se caracteriza porque el mecanismo controlador tiene forma de una esfera perforada. Esta llave se abre o se cierra al girar el eje que va conducido a la bola. Está abierta cuando la abertura o la perforación de la bola o de la esfera está alineada con la entrada y la salida de la llave, y se cierra cuando esta perforación queda perpendicular a la entrada y la salida. La posición de la manilla indica si es que la llave está abierta o está cerrada. Esta llave posee poca regulación y una poca precisión, debido a que solamente se puede regular con un cuarto de vuelta. La llave se cierra de forma manual, lo que puede permitir un golpe de ariete, que esto se soluciona instalando un servomotor al sistema. Esta llave puede venir en una pieza, dos o tres piezas. Cuando viene una pieza es de menor costo y suele ser de poco peso y menor tamaño. Las llaves que son de dos piezas se pueden reparar, y las llaves que son de tres piezas se pueden desarmar haciéndole mantenciones a la propia llave. Voy a hablar de la válvula de mariposa. La válvula de mariposa es de un cuarto de giro y controla la circulación por medio de un disco circular con el eje de su orificio en ángulos rectos en el sentido de la circulación del fluido. Sirven para aplicaciones de baja presión, para servicios de regulación e interrupción
y especialmente para regulación de flujos de aire y agua a baja presión en tuberías de gran diámetro. La forma de operarlas es rápida, ya que solo requieren un cuarto de vuelta para pasar de la posición de cerrado a la posición de abierto. Además, estas válvulas provocan pérdidas de carga mínima, tanto si se hallan en posición entreabierta o abierta, ya que no alteran la dirección del fluido. Se utilizan en todos los servicios con agua, excepto aquellos en los que se necesite un estrangulamiento extremo, ya que el desgaste excesivo del elastómero interior acorta la vida de la válvula. Son adecuadas para servicios corrosivos, por lo tanto solo las partes que están en contacto con el fluido han de ser resistentes. Dejo con un video que muestra el funcionamiento de la válvula. A continuación les voy a hablar sobre las válvulas de retención. Disco oblicuo. Esta válvula abre el paso del fluido en una dirección y se cierra en el sentido inverso. Una de sus principales aplicaciones es la protección de bombas debido a su rapidez de cierre. Se usa tanto en gases y líquidos, pero no es recomendable con sólidos en suspensión. Acá está el disco oblicuo. Clapeto cierre. Esta válvula funciona como operador y cierra el paso cuando el fluido circula en dirección no deseada. Como funciona por gravedad, debe ubicarse en una posición determinada. Este tipo de válvulas se fabrican en una gran variedad de materiales, incluso materiales para trabajar con aire, gas, vapor, agua, aceites y fluidos corrosivos. Aquí tenemos la clapeta oscilante. Voy a hablar de la válvula Duckbill. La válvula Duckbill es una válvula utilizada en sistemas de alcantarillado o ríos para evitar la entrada del fluido en sentido contrario, como en el caso de una crecida de un río. Está construida por un tubo de goma aplanado en su final, que actúa como sello y solo puede ser abierta cuando la fuerza del flujo empuja sobre este tubo. Tiene un accionamiento automático, funcionan sin controles externos y dependen para su funcionamiento de las presiones del flujo en el sistema de tubería. Su utilización es mejor aprovechada en servicios con fluidos a baja velocidad y resistencia mínima a la gradiente y para tuberías que tienen circulación ascendente. De pistón. Un émbolo terminado en un obturador se apoya sobre el anillo de cierre. Está alojado en un pistón cilíndrico, de modo que el fluido, al pasar en dirección correcta, levanta el émbolo, pero al cambiar de dirección, el émbolo asienta sobre el anillo. Esta válvula también requiere ser montada en posición adecuada, ya que funciona por gravedad. En la industria representa un excelente desempeño debido a sus ahorros en producción y mantenimiento mínimo. Puede ser usada en gran cantidad de fluidos,
y presiones hasta 900 libras. Acá tenemos una válvula de pistón.